Estamos en compañía de Carlos Reina, gerente de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del RENIEC, y vamos a hablar sobre la entrega de DNI gratuito, zonas vulnerables, cuál es el balance y los resultados, por supuesto, de este programa que tiene varios años ya en funcionamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señor Reina, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El documento nacional de identidad es un derecho para todos los peruanos, claro que sí. Sin embargo, no todos pueden acceder a él de manera gratuita. ¿Cómo es que funciona este programa? El programa funciona desde el año 2003, porque se detectó que en Ayacucho había gente que había perdido todos sus documentos. Los senderistas quemaron hasta los registros civiles. Y entonces comenzamos a salir al campo para llevar el DNI más cerca de la población que estaba siendo afectada por este tema. Sin embargo, encontramos que no todo se resolvía acercándoles el trámite, porque muchos de ellos no podían pagarlo. Claro. Y entonces se comenzó a gestionar ante los distintos gobiernos que han estado al mando del país, la gratuidad para este servicio, ¿no? Y desde el 2007 o el 2008, desde el gobierno central se dan los subsidios para poder darle gratuitamente también el DNI a estas personas, ¿no? Y han habido innovaciones, se han abierto otros canales de gratuidad. Los más recientes, por ejemplo, son las gratuidades que damos en hospitales, ¿no? A los recién nacidos. Claro. Ya eso depende de que haya conectividad en esos hospitales. Bueno, sin siquiera esperar, ¿no? Claro. Que el menor crezca, que se haga el trámite, que los padres acudan o que busquen alguna oficina del RENIEC. Ahora, ¿cómo es que también ha evolucionado en ese tiempo la focalización de este beneficio? Es decir, ¿cómo ubican ustedes a las personas que efectivamente pueden ser beneficiarias, además de lo que acaba de mencionar, por supuesto, dentro de los mismos hospitales, ¿no? Hay una primera focalización grande, si se quiere decir, masiva, que tiene que ver con los sectores que están en mayor pobreza en el país, ¿no? Usamos la información que tiene el Ministerio de Economía o el Instituto Nacional de Estadística para escoger los distritos más pobres del país, lo que en términos técnicos son los quintiles 1 y 2 de la población. Entonces todos los distritos que están en mayor pobreza, ¿no? Lo reciben, y no son pocos, son una cantidad bastante grande, porque no solamente en distritos que son clásicamente percibidos como pobres. Lo que pasa es que también hay distritos que se supone son de pura clase media, pero no es así. Hay también foquitos de pobreza dentro de ellos. Claro. O se encuentran en una situación muy vulnerable, extremadamente vulnerable, como por ejemplo haber sufrido un accidente o haber sido abandonado y estar en un albergue. Y todo eso tenemos que matizar. Junto con la resolución grande de gratuidad de la pobreza, hay focos más pequeños. Los más pequeñitos son estos que acabo de decir, Claro. los de extrema urgencia, pero al medio hay otros como personas con discapacidad o pueblos indígenas, ¿no? Y entonces todos esos tienen gratuidad. En RENIEC las personas con discapacidad y los adultos mayores tienen gratuidad todos, universal. No distinguimos pobres ni ricos, porque una persona con discapacidad o adulto mayor tiene una vulnerabilidad. Por supuesto. Ahora, sobre el servicio en sí, es decir, cómo es que se brinda, luego he explicado un poco la focalización. ¿Hacen ustedes uso de registradores itinerantes? ¿Cómo es que llegan a la población? Entramos en contacto con las comunidades o los centros poblados o los alcaldes de los distritos más pobres o sus registradores civiles, los de las municipalidades, y coordinamos la atención. En la acta de coordinación, porque se firma un acta de coordinación, se dice cuándo, dónde y aproximadamente cuántas atenciones vamos a hacer. Nunca es exacto. A veces hay más de lo que uno supone, a veces hay menos. Así es el mundo de la pobreza y de los pueblos chicos. La información estadística es pobre. Y luego se llega, se atiende y se firma un acta de conformidad de la gente con el servicio, de la autoridad con la que se ha coordinado. Y el trámite, la ficha del trámite viene hasta Lima y se imprime el DNI y se regresa para entregarlos, ¿no? Es un trabajo muy arduo. Tenemos limitaciones propias de la naturaleza del país y de la naturaleza del transporte y de las vías de comunicación. Por eso el registro itinerante, si bien es un servicio que saca de una complicación muy grave a la gente, como es la no tener documentos, sin embargo, tiene limitaciones propias. Por ejemplo, es un trámite más largo que los otros. Bueno, y por ello el uso de aliados, ¿no? Como hablaba usted sobre los hospitales, por ejemplo, el sector salud, seguramente. Prácticamente todo el Estado es nuestro aliado. Recientemente hemos tenido un encuentro de cierre de año con todos nuestros aliados, porque trabajamos con un plan nacional que lo suscriben todos los aliados, que fija metas durante 5 años. Perfecto, que dan reporte de aquellas personas que no están documentadas. Exactamente, ¿no?
Y para ilustrar cómo nuestra alianza es prácticamente con todo el sector estatal, estuvieron presentes un representante de Relaciones Exteriores, quien lo dijera. ¿Por qué? Porque ellos tienen responsabilidad sobre áreas de frontera. Y también representante del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Estos en particular, que brindan facilidades, ¿no? Porque tiene responsabilidad sobre el BRAEM, por ejemplo. Hubo 2 oficiales que son asesores o asistentes en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada que me pidieron hablar para coordinar atención en Satipo, la zona del BRAEM, ¿no? Que lo venimos atendiendo. Bueno, eso es importante, ¿no? Que también las entidades se acerquen al RENIEC. Sí. No solamente el RENIEC toque las puertas. Para mal o para bien, yo creo que más para bien que para mal, todos los que tienen programas dirigidos a la gente, primero tienen que pasar por RENIEC. Necesitan. ¿Por qué? Porque para identificar a aquellos que ellos son sus beneficiarios, los del CIS, los del Ministerio de Educación, lo de Transportes, lo de Trabajo, lo de Cancillería. Y con ello vamos con el objetivo fundamental de este programa, ¿no? Y es que hay que entender las puertas que se abren con el Documento Nacional de Identidad para muchos peruanos. Ninguna puerta se abre si es que no hay documento de identidad. Es, además, la puerta misma de la nación se abre cuando el pequeño obtiene el acta de nacimiento. Los padres lo llevan para que tramite su acta de nacimiento. De esto muchas veces en las familias no nos damos cuenta, pero cuando estamos tramitando el acta de nacimiento, estamos decidiendo que nuestro pequeño sea peruano, que nuestra pequeña sea peruana, que es lo que sí lo experimentan con toda claridad las comunidades nativas de la frontera. Ellos sí, cuando hacen eso, son bien conscientes. Lo traigo aquí porque quiero que mi hijo sea reconocido como peruano. Hay beneficios concretos, pero hay también este tipo de compensación, ¿no? De repente que tiene que ver un poco más con lo psicológico también, este sentido de pertenencia, que lo hemos conversado en algún momento, ¿no? Que le da también valor y dignidad al peruano. Así es. Uno de los casos más hermosos para mí ha sido atender a la comunidad Matsés, que está en la frontera misma del Perú con Brasil, en la línea misma de frontera, porque hay Matsés de este lado y del otro lado. Tuvimos que resolver un tema de construcción de apellidos, no es del caso de detallar tanto, pero fue arduo y al final fue una cosa muy importante, muy emotiva incluso para ellos, el que por fin se pudiera superar el problema y pudieran tener acta de nacimiento para sus hijos y luego el DNI. Muy bien, señor Reina. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, si tuviésemos que hacer este balance, han pasado ya casi más de 15 años desde que empezó este programa, que ha estado buscando, pues por supuesto, documentar a los peruanos de manera gratuita. ¿Qué podría comentarnos? Algo que no es muy grato, lamentablemente tengo que mencionarlo. Está bien, siempre hay tareas por hacer, ¿no? Que al presente no tenemos asignado en la Ley de Presupuesto de la República, al presente, ni un solo sol para la continuidad de este servicio. Su gesto de sorpresa yo diría es universal con todas las personas con las que lo he comentado. Porque por decisiones que no podemos hasta ahora, yo al menos, entender, se le ha restado dentro del presupuesto con el que va a comenzar el Estado, su gestión en todo el país y en todos los sectores. A RENIEC se le ha restado el presupuesto para atención a estas gratuidades, ¿no? Que son más de 1 millón de personas que obtienen gratuitamente este DNI. Estamos tratando de revertirlo, pero esto debería ser subsanado a la brevedad posible, porque la afectación es muy grande, no solamente para la población vulnerable, sino para el propio Estado, porque si no tiene la información de la gente con documentación, no puede gestionar sus programas sociales. Por supuesto, ¿no? ¿Y cómo hablaríamos de desarrollo justamente para estos grupos? Si no están plenamente identificados? ¿Hay algún tipo de porcentaje o cantidades de peruanos que necesiten justamente ese tipo de beneficio y que aún no estén siendo atendidos? El promedio nacional es como alrededor del 1%, pero ese es el promedio nacional. Ese promedio esconde disparidades internas en el país muy grandes, ¿no? Y puede haber sitios, sobre todo los de frontera amazónica, por ejemplo, donde el 10% o el 12% de estos peruanos que tienen derechos como todos nosotros no tienen todavía el DNI. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, señor Reina, por habernos acompañado. Hemos conversado con el gerente de restitución de la identidad y apoyo social del RENIEC. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.